alumnos del Colegio San Francisco 33. Les habla su profesora Katiuska. Hoy, 2 de junio, para el curso de Química en el grado de secundario intermedio, vamos a ver el tema de propiedades específicas de la materia. Vamos a ver eso. Recordemos que en la clase virtual pasada vimos las propiedades generales de la materia. En este momento vamos a ver las específicas. Las propiedades específicas son características de cada sustancia y permiten diferenciar un cuerpo de otro. Las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, ¿verdad? Tenemos que son las que se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza. Y las propiedades químicas son las que se determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. Es decir, en las propiedades físicas la naturaleza de los cuerpos no varía, pero aquí sí pudiera variar la naturaleza de los cuerpos. Entonces tenemos que estar pendiente con esas características. Las propiedades específicas de la materia en la parte de propiedades físicas, vamos a ver algunas que son importantes, hay muchas otras más. 1. Propiedades organolépticas. Esto lo vamos a ver más adelante, qué significa propiedades organolépticas. Estado físico, punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, densidad, elasticidad, ductilidad. Vamos a ver todas estas características, ¿verdad? Que tienen la materia, y en distintos materiales vamos a observar esas propiedades. Las propiedades físicas, ¿verdad? Las propiedades, vamos a empezar por las organolépticas. Son aquellas que se determinan a través de las sensaciones percibidas por los órganos de los sentidos, por ejemplo, el color, el olor, el sabor, el sonido y la textura. Aquí vemos un ejemplo de lo que percibimos por nuestros sentidos, lo que observamos, lo que saboreamos, lo que escuchamos, lo que olemos y lo que percibimos con el tacto, ¿verdad? Que son las texturas. Vamos a ver acá que dentro de las propiedades físicas también tenemos el estado físico. El estado físico de la materia, por ejemplo, aquí el agua, vamos a ver aquí cualquier materia primero. Al aumentar la energía ya va cambiando su forma. Primero pasa de un estado sólido, ¿verdad? Donde las moléculas están compactadas, pasa a un estado líquido, donde las moléculas ya fluyen con más libertad, pero necesitan un contenedor para tomar forma. Y el estado gaseoso, cuando aumenta la energía, las moléculas se separan, y en el estado de plasma ya empieza a haber energía dentro de esas moléculas. Y luego viene el estado condensado de Bose de Einstein, que es una molécula que ya vamos a ver su comportamiento. En el estado sólido, por ejemplo, los icebergs, ¿verdad? O hielo, si vemos a la materia del agua, en el estado líquido podemos observar el mar o agua en forma líquida, y en el estado gaseoso podemos ver las nubes, ¿verdad? Que se forman de esos miles de gotas de agua, y el plasma, que cuando cae el rayo, ¿verdad? Que se produce ese estado por el aumento de la energía y la presión. Pero si seguimos aumentando la presión y la energía, se obtiene el condensado de Bose-Einstein, por ejemplo, si se lleva el helio, que es un gas, a temperaturas y presión grandes, se convierte en un líquido, ¿verdad? Que fluye a través de la superficie buscando su propio nivel. Él mismo sube, él trepa por las paredes y sube y busca su propio nivel. Y tiene
poca, lo que se llama viscosidad y tiene mucha fluidez ese líquido. Seguimos con las propiedades físicas, ¿verdad? Ese estado físico, como sabemos, vamos a repasar lo que vimos ahorita, es la propiedad de la materia que se origina por el grado de cohesión de las moléculas, ¿verdad? La menor o mayor movilidad de las moléculas caracteriza cada estado. Entonces, aquí estamos viendo que ese grado de movilidad y de concentración de las moléculas es la que caracteriza cada estado. Aunque tradicionalmente nosotros sabemos que nos referíamos al estado sólido, líquido y gaseoso, las investigaciones recientes proponen la existencia de otros estados, que son que a condiciones extremas de temperatura y presión, estos nuevos estados corresponden al estado de plasma y superfluido, que es el condensado de Bose-Einstein. Entonces, seguimos con las propiedades físicas. Punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Y la solubilidad es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a temperatura determinada. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando se disuelve el azúcar dentro del agua, hay un grado de solubilidad. Va a llegar un momento en que vas a poner tanta azúcar que el azúcar va a mantener su estado sólido y no se va a mezclar con el agua. O el agua se va a poner tan espesa que no se va a seguir mezclando, no va a seguir. Entonces hay un grado de solubilidad. Y otro ejemplo de lo que vimos del punto de ebullición y de fusión, el punto de ebullición, cuando pasa de líquido a gas, podemos observar que si hervimos el agua, ¿verdad? Cuando esas burbujas de oxígeno se están saliendo, están volviéndose gas, entonces ese es el punto de ebullición. En un agua normal es de 100 grados Celsius. Y el estado líquido, cuando pasa a un estado sólido, se llama punto de fusión, ese cambio. En el agua, nosotros cuando se congela, entonces el punto de congelación es el punto de fusión. Y son estos ejemplos de fusión y ebullición que vimos en la lámina anterior. Seguimos con las propiedades físicas. La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Por ejemplo, un trozo de plomo pequeño es más denso que un objeto grande y liviano como el corcho, ¿verdad? Es más denso, tiene mayor densidad, miligramos. Elasticidad. Elasticidad es la capacidad que tienen los cuerpos de formarse cuando se aplica una fuerza sobre ellos y de recuperar su forma original cuando la fuerza aplicada se suprime. Entonces tenemos materia, ¿verdad? A través de materiales que son más elásticos que otros. Y la ductibilidad mide el grado de facilidad con que ciertos materiales se dejan convertir en alambres o hilos. Se dejan modelar, ¿verdad? En alambres o hilos. Tenemos estos ejemplos de materiales dúctiles que son el acero, el oro, el plomo, el cobre, la plata, el hierro, el platino y el aluminio. Estos son ejemplos de materiales que podemos hacer los hilos, los podemos manejar a ese nivel. Las propiedades químicas de la materia. Esta es la segunda propiedad específica. Tenemos estas principales, existen muchas más. La combustión es la cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, desprendiendo como consecuencia
energía en forma de luz o calor. La reactividad con el agua, algunos metales como el sodio y el potasio, el sodio es la sal, y el potasio reaccionan violentamente con el agua y forman sustancias químicas denominadas hidróxilos o bases. Entonces tenemos como ejemplo de estas propiedades químicas la primera característica, la combustión, que se puede ver a través de una fogata. Como actividad tenemos 1. Explique cuál es la propiedad física de la maleabilidad de la materia, incluya ejemplos. Y 2. Explique 2 ejemplos de la propiedad química de la materia, reactividad con el agua. Seguimos estudiando desde casa, seguimos cuidándonos. Hasta luego, se les quiere.